Un portaaviones nuclear, el USS Nimitz, se ve atrapado en una misteriosa tormenta cerca de Hawái que lo transporta al pasado, específicamente al 6 de diciembre del 41, un día antes del ataque a Pearl Harbor. La tripulación desconcertada debe enfrentar la decisión de intervenir en los eventos históricos o permitir que la historia siga su curso, enfrentando dilemas éticos y las posibles consecuencias de alterar el pasado. Pero es que además de eso tenemos Tomcats reales, tenemos visión de estos maravillosos aparatos sin CGI y tenemos a uno de mis actores favoritos de todos los tiempos, Kirk Douglas, y encima podemos ver esta maravillosa película, el final de la cuenta atrás, totalmente gratis en YouTube y además en alta calidad. No sé cuánto durará, porque este tipo de enlaces los suelen tirar, pero yo os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Si veis este vídeo dentro de 2 años y ya no se puede ver, una lástima, pero de momento podemos disfrutar la película completa y en castellano gratis en YouTube. Dadle mientras podáis porque es una maravilla, y aquí vamos a hablar de esa película con spoilers, pero tranquilos, todavía no. Primero os voy a dar tiempo de que si no la habéis visto, esta joya, esta maravillosa película, vayáis a verla. Yo soy Overspeed, soy un friki de la simulación y de la aviación. Normalmente en este canal lo que hacemos es, vídeos sobre simulación, tanto civil como militar, como también de ciencia ficción, pero a veces también hablábamos sobre películas ambientadas sobre el mundo del mundo de la aviación, que es lo que nos gusta. Las últimas reseñas de películas que había hecho en el canal, ya hacía mucho que no hacía ninguna, os voy a dejar por aquí algunas de ellas. Eran películas que yo había visto en mi niñez, como Águilas de Acero, por ejemplo, y que no habían envejecido demasiado bien. Pero esta película la he vuelto a ver el otro día, yo la vi hace mucho tiempo, la vi porque es una película de los 80, la volví a ver ayer, gracias a este enlace de YouTube, y me ha gustado incluso más que la primera vez que la vi. Es una de esas películas que envejece como el buen vino, una joya. Ya no se hacen películas así, y encima no se harán películas así, porque ahora ya te meten el CGI para todo. Incluso en Top Gun 2 ya nos metieron CGI, aunque decían que no había CGI. Amigos, ese Tomcat no estaba volando en realidad, ¿vale? Había mucho CGI, aunque había aviones de verdad. Pero es que todo lo que vemos aquí en esta película, excepto algunas maquetas, también hay maquetas, ¿vale? Pero están muy bien hechas las maquetas aquí. Mezclan maquetas con Tomcats reales, pero todas las operaciones embarcadas que vemos a bordo del portaaviones nuclear son Tomcats, y se puede decir, sin miedo a equivocarse, que se ven más Tomcats reales en esta, a lo largo de toda la película, que los que vemos en Top Gun la 1. Eso sí, aquí no hay mucho, hay algunos dogfight con unos ceros que veremos más adelante. No está ambientado desde el punto de vista del piloto, pero la cantidad de minutos que salen los Tomcats en pantalla en esta película yo creo que supera los minutos de Tomcats que vemos en Top Gun, para que os hagáis una idea. Una película maravillosa que tenéis que ver, y luego venís a este vídeo porque vamos a hacer una reseña de la misma que a mí me ha encantado. No está exenta de algunos pequeños fallitos o cosas que no tienen mucho sentido, pero se le puede perdonar. Una joya. Vamos a desgranar el final de la cuenta atrás. En los cielos hay aviones que dejan huella, y hay uno que hizo historia, el F-14 Tomcat. Ahora tú puedes convertirte en piloto de élite con la nueva escuela de F-14 para DCS World. Solo en mi Patreon. Por tan solo 2 euros tendrás acceso a esta escuela y a cientos de otros posts, incluyendo misiones exclusivas de otras ya completas. Con tu apoyo ayudas a que el canal siga creciendo, y además desbloqueas canales exclusivos de Discord, ventajas extra y mucho más. Prepárate para despegar. Ah, pero todavía estáis aquí, ¿no vais a ver la película? Bueno, lo más normal es que si sois viejuners como yo ya la habréis visto varias veces, aunque yo hacía muchos años que no la veía y merece la pena volverla a ver porque, madre mía, ha envejecido como el buen vino, ¿eh? Pero si queréis sentiros viejos, os voy a dar un datito que a lo mejor os rompe un poquito por la mitad. Los Tomcats diferían en el tiempo con los Zero japoneses exactamente lo mismo o un poquito menos que lo que difieren los Tomcats con nosotros a día de hoy, y es que la película es de los 80.
hace más de 40 años y los Tomcats eran nuevos en aquella época. Y si nosotros vemos un Tomcat ahora, no nos parece un avión viejo, es más, sigue pareciendo moderno, con esas alas de geometría variable y esas líneas tan maravillosas. Pues bueno, los Tomcat a los japoneses de la película les parecían naves espaciales y no es para menos. Pero es que pegó un salto muy grande la aviación y ahora ya parece como que nos hemos estancado, ¿verdad? Pero es que para mí el Tomcat siempre tendrá lugar en mi corazón. Bien, el final de la cuenta atrás, como se llama en español, The Final Countdown en inglés, fue dirigida por Don Taylor y como veis es una película de ciencia ficción y además bélica que nos combina estos viajes en el tiempo con dilemas éticos sobre alterar la historia. Y además tenía un elenco espectacular. Teníamos a Kirk Douglas, que estaba ya mayor, pero todavía estaba en buen momento. Ese hombre vivió muchísimo, murió hace relativamente poco. Teníamos también a Martin Sheen, el padre de nuestro querido Charlie. Teníamos a Catherine Ross, teníamos a James Farentino, teníamos a Charles Durning. En fin, un buen elenco para la época. Y como veis, la trama se centra en que este portaaviones de la clase Nimitz viaja en el tiempo desde el 80 al 6 de diciembre del 41, justo antes del ataque a Pearl Harbor. Y ahí, bueno, está la trama, ¿no? Sobre si deberían intervenir, si no deberían intervenir, qué es lo que hubierais hecho vosotros. Pero comencemos por el principio. En los 80, el portaaviones USS Nimitz, comandado por el capitán Matthew Yelland, que es Kirk Douglas, zarpa desde la estación naval de Pearl Harbor, Hawái, en la actualidad, para realizar maniobras rutinarias en el Pacífico. A bordo se encuentra Warren Lasky, que es Martin Sheen, un analista de sistemas de Titman, es un civil, Titman Industries, que es una empresa que diseñó y construyó el Nimitz. Lasky está allí como observador civil para evaluar la eficiencia del buque, trabajando para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y la tripulación desconoce que Titman Industries tiene una conexión misteriosa con los eventos que están por ocurrir. De hecho, cuando inicia la película, el que contrata al protagonista, digamos al civil, nunca se le llega a ver porque está dentro de un coche, es como una persona misteriosa, es como digamos que el jefe de esa empresa de armamento, que a su vez tiene muchas conexiones con el ejército de los Estados Unidos, y él insiste mucho en que tiene que ir allí, simplemente que vaya allí a reportar lo que vea o a investigar que todo funcione bien. Mientras el Nimitz navega a 200 millas de Honolulu, el clima de repente cambia drásticamente. Una tormenta eléctrica anómala, descrita como un vórtice cargado de energía, envuelve al portaaviones. Y a pesar de los esfuerzos de la tripulación por evitarla, el Nimitz es absorbido por este fenómeno sobrenatural, perdiendo contacto con el exterior. Cuando la tormenta se disipa, la nave emerge en un océano aparentemente normal, pero pronto descubren que algo está fuera de lo común. Y para ser los 80, pues los efectos son prácticos, no me parecen nada mal. En lugar de poner efectos raros, recordamos que es la misma época de Hellraiser, y por ejemplo Hellraiser tiene algunos efectos prácticos muy buenos, pero los rayos y demás están realmente muy mal hechos, como dibujados en la pantalla. Aquí hacen como una especie de retroproyecciones, como con un vórtice. Bueno, pero realmente da el pego el vórtice este de la tormenta. A mí no me parece que ha envejecido nada mal, la verdad. Mucho mejor que otra solución que hoy hubiera envejecido mucho, mucho peor. El caso es que el capitán Yelland y su tripulación comienzan a notar anomalías en el otro lado. Las comunicaciones por radio captan transmisiones anticuadas, incluyendo programas de radio de los años 40 y menciones a eventos históricos. El oficial de inteligencia, el comandante Richard Dick Owens, que es James Farentino, es un apasionado por la historia militar y este es una persona que luego tendrá una importancia vital en la trama. Porque luego pues eso está elaborando un manuscrito, un libro sobre justo los acontecimientos que ocurrieron en Pearl Harbor. Y bueno, le descubre, en fin, tenía bastante material. Y este es el que se encarga de analizar las señales, porque es experto en la época, y descubre que están interceptando comunicaciones del 6 de diciembre del 41, que es justo el día previo al ataque japonés de Pearl Harbor. Y además, los aviones de reconocimiento del Nimitz avistan barcos de la Segunda Guerra Mundial y confirman la presencia de una flota japonesa en ruta hacia Hawái. Estas partes son muy chulas porque se ven los Tomcats desde arriba y realmente está muy muy guay. Finalmente, Lasky y el resto del alto mando se enfrentan a la realidad. Es que el Nimitz ha viajado en el tiempo y se encuentra en 1941, pero resulta que tienen un portaaviones nuclear, tienes combustible ilimitado. Lo que no es ilimitado es el combustible de los aviones, ojo.
Pero bueno, aún así, tienes un buque ultra moderno con todos los sistemas y las capacidades militares de los 80, equipados con F-14 Tomcat, con misiles y tecnología avanzada, frente a una flota japonesa que prácticamente no podría hacer nada contra ellos. Podrían prácticamente ganar la guerra ellos solos, pero ahí está el quid de la cuestión: ¿deberían o no deberían intervenir? Mientras están evaluando sus opciones, el Nimitz detecta un yate civil en peligro, que está siendo atacado por 2 cazas japoneses Zero. Para mí esta es la mejor parte de toda la película como amante de la aviación, y yo creo que es por la que vais a recordarla la mayor parte de vosotros que hayáis visto esta película en la antigüedad, digamos en la antigüedad, ya hablamos como... Pero es la mítica escena en la que 2 Tomcats se enfrentan contra 2 Zeros japoneses. Y es que bueno, resulta que hay 2 Zeros que se encuentran con este buque civil, los Tomcats estaban arriba viéndolo, y los Zeros no ven a los Tomcats que están más arriba, y estos japoneses están atacando este yate civil, así que bueno, se ven forzados a intervenir, ¿no? Finalmente no sabes si intervenir o no, pero ya cuando ven que están ametrallando el buque y están matando a los tripulantes, que son americanos también, pues intervienen y derriban a los Zeros, siendo unas escenas de combates francamente muy chulas. Hay maquetas al final, evidentemente, cuando se destruye el Zero. A uno lo derriban a cañón y a otro lo derriban con un Sidewinder. Aquí, como amante purista de la aviación, tendría que poner algún pequeño pero es un pero muy pequeño, quiero decir. La película me encanta y de alguna manera tenían que hacerlo. Y tampoco hay que tener en cuenta la manera de hacer estos rodar. Están muy bien rodadas porque mezclan escenas con aviones reales con escenas con maquetas. Pero ¿cómo pueden hacerlo esto en los 80 para que se pueda seguir viendo? Ahora sí, el espectador se entera perfectamente de lo que está ocurriendo todo el tiempo. Porque tú tienes que grabar la escena de alguna manera que el espectador sepa qué es lo que está ocurriendo y que no sean todo el rato flybys o primeros planos y no sabes lo que está ocurriendo. En todo momento puedes seguir la acción. El caso es que en la vida real un Tomcat nunca se hubiera enzarzado en un combate en virajes contra un Zero japonés. El Tomcat tiene una cosa que es potencia pura, capacidad de carga, capacidad ilimitada de subir como un cohete espacial, el rango más allá del rango visual con sus misiles Phoenix o los Sparrow o los Sidewinder si tú me dices, pero no se va a meter en un dogfight. O sea, un Zero es mucho más ligero y mucho más ágil y puede hacer virajes mucho más cerrados que un Tomcat. Y no va a estar el Tomcat detrás del Zero. El problema que tendría el Tomcat es que tiene un exceso de velocidad, o sea, le acabaría rebasando, y si abriese mucho sus alas acabaría siendo un pato de feria porque sería muy lento en esos virajes. Recordad que en el DCS, cuando nosotros llevamos el Tomcat, tenemos que estar todo el rato apoyando al Tomcat con el pie, hay que hacer alabeo pie, hay que meter mucho timón en los virajes para ayudarle a que haga esos virajes. Tiene una superficie alar brutal cuando están desplegadas y tiene que mover todo eso cuando está haciendo esos alabeos, ¿no? No iba a estar en un dogfight con unos Zeros. O sea, si algo era bueno el Zero, era precisamente en los virajes. Entonces, no hubiera hecho una pasada, un zoom and boom, hubiera hecho boom, pasada, derribo y se va el Tomcat. El Zero nunca hubiera sabido lo que le hubiera ocurrido, ¿no? Pero tenían que grabarlo de alguna manera para la película y no me parece maravilloso. Lo comento simplemente como curiosidad. A uno lo derriban a cañón y a otro con un misil. El que muere, el Zero del misil explota y, esto es muy importante, el japonés que es derribado a cañón acaba amerizando y le acaban rescatando con unos helicópteros que también eran como si ahora te viene a rescatar una nave espacial. No existían los helicópteros en aquella época. El caso es que aquí empiezan las primeras paradojas, y es que no solamente rescatan al piloto japonés caído, sino que hay 3 supervivientes del yate que sin la intervención de los Tomcat no habrían sobrevivido y también son rescatados. Un adorable perrito y el senador Samuel S. Chapman y su ayudante. No soy yo muy ducho en cultura norteamericana, pero por lo que dice en la película, el senador Samuel S. Chapman era un político prominente de los Estados Unidos que estaba destinado a suceder a Roosevelt como presidente, porque era el favorito en todas las encuestas tras el presidente norteamericano, pero que en la vida real desapareció misteriosamente un día antes del ataque a Pearl Harbor y nunca más se supo, y se cree que fue interceptado por los japoneses, aunque creo que no hay pruebas 100% de lo que le ocurrió. Bueno, en la película pues ya lo que pasa es que ya intervienen y lo salvan a una persona que no tendría que estar viva, pero no solamente una persona, sino que una persona que podría cambiar toda la historia, ya que podría ser un presidente casi seguro después de Roosevelt.
El caso es que Chapman y su ayudante femenina son llevadas a bordo del Nimitz, donde se les informa de la situación, aunque con cautela, no les dice exactamente quiénes son. Evidentemente cuando llegan allí flipan en colores porque es como si te rescata una nave del futuro, pero encima eran estadounidenses. Entonces dice, ¿cómo han construido? Yo que soy senador, soy una de las personas que más manda en Estados Unidos después del presidente, se ha construido semejante buque sin que yo lo sepa, y con esos aviones, porque ve a los Tomcat aterrizar. También se ve una escena buenísima cuando el piloto japonés está siendo llevado en custodia y ve cómo engancha un Tomcat en el cable y está diciendo, es como si alguien está viendo una nave espacial. La verdad es que eso me encanta, ¿no? Pero bueno, poco a poco Chapman le llevan a un sitio, no le dejan hablar con el capitán todavía, y poco a poco empiezan a sospechar que están en una nave de otra época, aunque tampoco lo dicen claramente. Y aquí estamos en el nudo de la película, justo antes del desenlace. Yelland reúne a sus oficiales para decidir qué deberían hacer. Con su capacidad militar podrían ganar la guerra ellos solos, podrían destruir fácilmente la flota japonesa antes del ataque, pero claro, todavía no se ha declarado oficialmente la guerra y ni siquiera están en su época, ni saben realmente si tienen autoridad o ante quién deberían de seguir las órdenes. Sin embargo, Lasky advierte sobre las posibles consecuencias de cambiar la historia. Me gusta mucho que hablen de este tema en una película ya de los 80, ¿no? Era una época muy de regreso al futuro, tal, me gusta, ¿no? Y hablan de temas del efecto mariposa, ¿no? Que podría generar un futuro completamente impredecible, y te hablan de la teoría de, oye, si yo voy al pasado y discuto con mi abuelo y le acabo matando, ¿cómo entonces podría nacer yo? ¿Y cómo podría yo haber nacido para haber discutido con mi abuelo y para haberlo matado? O sea, es una paradoja que no tiene sentido, ¿no? Entonces podría implosionar la realidad, ¿no? Les explota la cabeza contándoles esa historia. Owens, por su parte, argumenta a favor de la intervención, dado que un ataque a Pearl Harbor fue un evento muy catastrófico y marcó la entrada de Estados Unidos en guerra. Por un lado tienes un enfoque científico y por otro lado tienes un enfoque de un militar. Yo soy un militar estadounidense y si puedo prevenir que mi país sea atacado, haré lo posible por prevenir que este país sea atacado, ¿no? Y encima, si me han puesto en esta situación, porque Dios me ha puesto aquí, lo típico, ¿no? De los americanos, ¿no? Estoy aquí por algún motivo, pues voy a utilizar los recursos que tengo. Así que el piloto japonés justo en ese momento lo que hace es pillar un arma y entonces ponerles a todos en un brete, porque empieza a pegar tiros y lo que quiere es avisar a la flota japonesa, pide una radio para avisar a la flota japonesa de dónde están ellos y bueno, del buque este tan maravilloso y futurista que hay. Al final, que bueno, es un momento de tensión que meten ahí en la película, que está bastante bien. Además, el actor japonés lo hace muy bien. Se carga a varios, pero al final, evidentemente, como era normal, se lo acaban pasando por la piedra al japonés, pero no sin antes liarla bastante, ¿no? Se carga a unos cuantos. Y aquí es cuando se va a descifrar ya el final de la película. Justo antes de decidir lo que tienen que hacer, el capitán decide que no quiere tener a nadie dentro del portaaviones que no sea de su época, y menos un senador. Entonces, como realmente es un senador que tendría que estar muerto, pero tampoco puede matarle, ¿no? Ni dejarle en mitad del océano. Lo que decide es llevarle en un helicóptero a una isla. El otro pide que le lleven a Pearl Harbor, porque el otro sigue pensando que es su superior, y realmente, a todos los efectos, aunque estuviese en otra época, era el superior del capitán del navío, ¿no? Entonces dice, sí, te vamos a llevar a Pearl Harbor en el helicóptero, y en lugar de eso, lo que hacen es lo quieren llevar a un islote, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Porque lo más lógico, o sea, es para que tenga sentido. Yo creo que esta es la parte más débil de la película. Es decir, no tiene ningún sentido que accedas a llevarle a un islote, sino que lo más normal es que lo hubieses tenido encerrado en una bodega. No le vas a pegar un tiro, pero tampoco puedes liberar a un tío que ha visto el portaaviones, aunque a pesar de que sea un senador, y siendo un senador que además tendría que estar muerto, que tú le has salvado la vida, ¿no? Entonces, llevarlo a una isla, aunque tarde 3 o 4 días en ir a Pearl Harbor, no sé, bueno, al final lo que hacen es decir llevarlo a una isla, no una isla desierta, sino dejarlo en esa isla que esté a varios días de Pearl Harbor, con comida y alimentos, y luego decidir qué hacer. Después de la batalla, decidir qué hacer con él. Y se lo lleva con otro de los protagonistas, con el que estaba escribiendo el libro y que era el experto en la Segunda Guerra Mundial, que además le había hecho tilín, le gustaba la ayudante del senador, que la secretaria, le había hecho bastante tilín, se notaba que hay bastante tensión, bastante buen rollete.
y se van a la isla en el helicóptero. Y ahí el senador, que se le cruza el cable porque están desembarcando, se da cuenta que no le llevan a Pearl Harbor, y el tío en un lateral del helicóptero ve en algo de las raciones de comida o en algún tema de, no me acuerdo si en las raciones de comida o en un botiquín, ve una fecha, 1979. Ya le hace clic todo. Entonces se vuelve loco, pilla una pistola de bengalas de señalizaciones, dice esto no es Pearl Harbor, no sé qué, empieza a apuntar a los pilotos. Justo se caen, la secretaria y el otro protagonista se quedan en la isla. El otro intenta volver al helicóptero, pero no puede, se queda con la chica en la isla y el helicóptero se va y justo se le dispara la pistola de señales y el helicóptero salta por los aires. Así que por ese lado de la paradoja está bien, porque el senador que tenía que morir muere, pero se siguen quedando en la isla desierta tanto la secretaria como el otro que no era de su época, el que no me acuerdo ahora el nombre, ¿vale? Pero se había quedado ahí en la isla con la secretaria y aislados, además sin helicóptero, sin radio y sin nada. Y ya en la parte final les entra la vena a los soldados estadounidenses. Yo creo que es bastante realista, porque yo creo que el 99% de un capitán de navío en esa situación haría lo que iba a hacer este tío, iba a atacar a la flota, sabiendo que él solo con su portaaviones y los Tomcat arrasaría con la flota japonesa, y decide atacarles, ¿no? Así que justo cuando está a punto de lanzar su ataque, que saca todos los aviones, se está yendo hacia ellos y demás, cuando están todos listos, el vórtice temporal, el guionista, digamos, hace clic y vuelve a reaparecer justo tras ellos. La tormenta eléctrica envuelve nuevamente al portaaviones y Yelland, consciente de que no pueden resistir al fenómeno, ordena abortar la misión, con todos los aviones en vuelo, y vuelven a 1980. Esto es como rollo que el guionista dice, bueno, fin de la fiesta. Y los aviones que hay en vuelo también vuelven, pero no necesitan estar dentro del vórtice. Digamos que atraviesan el vórtice, no sufren ningún daño, ningún fallo eléctrico ni nada, sino que atraviesan el vórtice y van todos al otro lado. Esto me parece también una parte de las partes más flojas de la película, ¿no? Quiero decir, podían haber recuperado los aviones antes de atravesar el vórtice, podrían... Pero no, se ve que tienen que acabar rápido. Aparte se ve que ya la película se está acabando y que tienes que acabar rápido. Y vuelven a atravesar el vórtice sin llegar a ejecutar el ataque, y todos los aviones atraviesan el vórtice también y aparecen en el otro lado sin daños, y bueno, vuelven a enganchar y vuelven a casa. Y pues después de todo ese rollo, lo que ocurre es que la secretaria se queda en la isla, y también el oficial experto de la Segunda Guerra Mundial se queda también en la isla en el pasado. Y ya vamos al girito final, el girito final que ya se va viendo venir, más o menos si eres un poquito vivo ya te lo ves venir, ¿no? Lasky desembarca en Pearl Harbor y es recibido por un misterioso hombre, ¿no? O sea, primero, atraca el portaaviones, está viniendo la tripulación de reemplazo, tienen una especie de meeting con el almirante para decir qué coño ha pasado, cómo es que ha desaparecido el portaaviones y luego ha vuelto a aparecer. Se ve que le va a contar todo el rollo se ve que el Kirk Douglas le va a contar todo el rollo de lo que ha pasado, pero eso ya no se ve, eso ya es off cámara. Y bueno, el protagonista, que es el civil, ¿vale? Lasky, desembarca y es recibido por el mismo hombre de la limusina, que es el que le contrató, el señor Tideman, el del principio, el enigmático jefe de Tideman Industries, la mayor empresa tecnológica de Estados Unidos, ¿no? Quien ha estado detrás del diseño del Nimitz. Así que Tideman llega a la limusina acompañado por su esposa, y Lasky, cuando entra, porque dice, ahora sí que, porque al principio quería saludarle, si no le dejan, quieren conocerle. Entra dentro y, para sorpresa de nadie, se ve envejecidos 40 años a Tideman. Es la versión envejecida del comandante, que aquí lo pone, Richard Owens, y su esposa es la Laurel, creo que se llamaba, la secretaria, que han envejecido 40 años. Y evidentemente un tío es lo mismo que pasa en Regreso al Futuro. ¿Qué haríais vosotros si fueseis 40 años al pasado y supieseis todo lo que va a ocurrir? Pero encima este tío, o sea, a lo mejor era ingeniero, tenía todas las claves de la tecnología, 40 años al pasado, pues se hace ultra mega multimillonario porque ya sabe todos los eventos que van a ocurrir, y encima se hace pues el jefe de una empresa tecnológica, y encima diseña el Nimitz porque encima sabía perfectamente cómo funcionaba el portaaviones. Entonces es como la paradoja, ¿no? ¿Cómo puede un tío diseñar el Nimitz viajando en el tiempo, si para viajar en el tiempo en primer lugar necesitaba un Nimitz? Y ese Nimitz lo tuvo que diseñar alguien que viajó en el tiempo porque había construido el Nimitz. O sea, es como la paradoja, ¿no? Pero bueno, creo que está bastante bien llevado, y finalmente pues te dejan bastantes cuestiones en el aire, ¿no? Si hay libre albedrío, si se puede cambiar el pasado, si no se puede cambiar. La verdad es que, bueno, es un peliculón, y sobre todo, Tomcats.
Pues ahí lo tenemos, un pedazo de peliculón que todo el mundo puede disfrutar, que se puede revisionar varias veces, que tiene escenas chulísimas de Tomcats reales operando en vuelo real, tiene maquetas muy bien hechas, tiene actorazos y tiene pues tramas que nos gustan a todos, ¿no? Cada uno puede sacar sus propias conclusiones después de ver la película. Yo creo que es como que el universo se protege a sí mismo y en el caso de que vaya un evento a cambiar el pasado de manera muy fuerte, se protege, ¿no? Por eso sale el vórtice. Justo antes de que el portaaviones vaya a atacar a la flota japonesa, el vórtice se los vuelve a llevar, ¿no? Pero por otro lado, también dice, ¿cómo puede ser que una persona que tenga los conocimientos que tenía la persona que se queda en el pasado y diseña el Nimitz, no le ocurra nada como en Destino Final, ¿no? Lo más normal es que si el espacio-tiempo se autopreservara, pues nada más que diese un pie fuera de esa isla desierta, le cayese una lavadora a la cabeza, o le cayese una maceta, o se ahogase, o lo que sea. Pero no, este tío vive y es capaz de diseñar el Nimitz y es capaz de hacerse ultra mega multimillonario y en fin. Bueno, un peliculón, lo mires por donde lo mires, muy chulo y lamentablemente nos quedamos con la sensación de que ya no se hace cine de esta manera. Ya el cine... O igual es que nos hacemos viejunos, yo veo películas y no me llenan de la misma manera que estas películas de los 80, y si me apuras de los 90, pero no lo sé, yo creo que ya lo que quieren rellenar con CGI se lo quitan en buenos guionistas y cada vez se da menos importancia a una historia entretenida y palomitera, pero que al mismo tiempo, pues este tipo de películas, ¿no? Que no te metían agendas ni te metían cuotas de género, ni te metían simplemente una película para pasarlo bien, pero contándote una buena historia y encima, oye, con Tomcats, ¿qué más se puede pedir, chicos? Sin más, si os ha gustado, comentarme algo, suscribiros al canal, que ayuda muchísimo, y ya si queréis ser los mejores del mundo mundial, podéis apoyarme en Patreon, donde además os enseñaré muchas cosas en DCS World y tendréis muchos vídeos exclusivos y sin publicidad para todos vosotros. Hasta pronto amigos y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.